5 de la tarde con 23 minutos. Deseamos de todo corazón que este lunes vaya marchando bastante bien. Y ya estamos listos para tener una buena charla el día de hoy en nuestro espacio. Me acompaña aquí en cabina la neuropsicóloga Alejandra Gallardo. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ale, ya para los amigos, para los cuates. Totalmente. Ya en confianza. Sí. Ale, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que cuando a mí me dijeron, oye Vicente, deberías de charlar con Alejandra porque trae un tema muy interesante, me contaron y dije, claro que la tengo que tener en cabina, claro que la tengo que invitar y te agradezco mucho que nos regales estos minutos. Eres neuropsicóloga, egresada de la Universidad de Guadalajara. Es correcto. ¿Eres de Guadalajara, Ale? Soy de Guadalajara. Okay. Viví y crecí en Guadalajara. Ok, ¿y cómo llegas a Hermosillo? Ay, es una historia larga, la historia corta. Casé. La resumida. Me casé, mi esposo es médico, le dieron residencia en Sonora y aquí andamos. El amor te trajo. El amor nos trajo para acá. El amor te Pero trajo. feliz, yo ya me siento hermosillense, claro, ay, totalmente. Qué bueno que te gustó, qué bueno que te gustó. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta tierra, Ale? Al inicio, la calidez de las personas. Ok. Y también, pues si lo comparo con Guadalajara, la seguridad que me dio vivir aquí. Qué bueno. Pues bienvenida a tierra sonorense. Muchas gracias. Ya eres de por acá. Yo ya me siento sonorense. Ya te adoptamos. Ale, hoy vamos a hablar de el autismo en mujeres. Así es. Hablar del espectro autista, pues bueno, creo que muchas y muchos lo podemos ligar a un enfoque en las niñas, en los niños, y creo que ahí es donde pudiéramos conocer más, ¿no? Es lo que más conocemos del autismo, pero hoy nos vamos a enfocar en las mujeres. Es correcto. A ver, ¿cómo podemos iniciar esta charla? Bueno, primero, ¿por qué? O sea, no es un tema de discriminación, pues los hombres, ¿qué onda?, ¿no? Sino que históricamente se ha invisibilizado a las mujeres. Okay. Por décadas se pensó que había más hombres autistas que mujeres autistas o mujeres dentro del espectro autista. Conforme obviamente la ciencia, el conocimiento avanzado, pues cada vez se han identificado más mujeres, el perfil de mujeres, que todavía hay una discusión en si las diferencias son biológicas o si las diferencias son más bien sociales y culturales y por eso invisibilizadas en las mujeres, ¿bien? Y es importante poner el tema sobre la mesa porque por décadas pues muchas mujeres no fueron diagnosticadas y en la actualidad todavía siguen sin recibir un diagnóstico o recibiendo diagnósticos erróneos que al final pues no sufren las consecuencias de ello, ¿no? No tener un tratamiento adecuado o no entender lo que les sucede, entre otras muchas cosas más, ¿no? Ale, tal vez me vaya a regresar un poquito en esta charla, pero ¿cómo pudiéramos definir el autismo? Ok, es una condición del neurodesarrollo, es decir, está ligada, tiene una base genética y está ligada a procesos neurológicos subyacentes. En términos prácticos, es un cerebro que tuvo una trayectoria diferente, o sea que la adquisición de habilidades, específicamente en la forma en cómo comunicamos y cómo interactuamos con otras personas, se va a desarrollar en tiempos y de forma distinta. En algunos casos se va a manifestar de una manera muy leve, muy sutil, que incluso puede pasar completamente desapercibido, y en otros casos a lo mejor de una manera más intensa, que son los casos que pues son muy evidentes, ¿no? Y justamente esta charla me gustaría orientarla a aquellos casos de decimos leves, no porque no necesiten atención, sino porque justo parte del espectro es una condición muy diversa, que esto también trae como consecuencia una diversidad cognitiva. Hay personas que pueden tener mayor afectación en sus habilidades cognitivas, en sus aprendizajes, su razonamiento, y personas que cognitivamente tienen incluso un desarrollo por arriba del promedio. Justamente es el caso de las mujeres con estas características las que han sido invisibilizadas, porque al tener mayor funcionamiento cognitivo, pues tienen mayor, se dan cuenta con mayor facilidad de sus dificultades y también camuflajean o compensan esas dificultades con mayor estrategia, y eso hace que sea más difícil identificarlas. Oye, Ale, es justamente lo que te quería preguntar. Una mujer ya en su etapa adulta, cuando tiene la fortuna de hacer conexión contigo, normalmente ¿cómo es su historia de vida? No sé, a qué se enfrentan, a qué dificultades son por las que normalmente una mujer pasa.
Híjole, es muy fuerte porque no vamos a generalizar, obviamente cada historia es distinta y eso por diferentes y múltiples variables, ¿no? Pero algo que vemos frecuentemente en las mujeres es una historia de ansiedad, de agotamiento mental, de agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque esta compensación pues podrías verla como algo bueno, ¿no? O sea, al final se adapta socialmente porque crea estas estrategias compensatorias, pero estas estrategias no son, o sea, tienen un costo emocional alto. Entonces, generalmente son mujeres que se sienten, cuando llegan a la edad adulta, se sienten agotadas. Evitan las situaciones sociales porque saben que les genera un esfuerzo extra, ¿no? O sea, pueden hacerlo, pueden llegar a una fiesta, a alguna reunión, pero terminan agotadas por el sobreesfuerzo que tienen que hacer para poder encajar o para poder relacionarse y mantener una conversación, ¿bien? Desafortunadamente también mucha historia de violencia y de abuso, ¿bien? Porque justo una de las características del autismo pues es la dificultad en la comunicación, en entender los mensajes, las reglas sociales implícitas, y eso hace que muchas de ellas tengan relaciones de abuso, no solamente de pareja, sino también en el trabajo, y también una historia de vida de relaciones de amigas con mucho abuso. Necesidad de servicios médicos constantes y continuos, sobre todo psiquiátricos, ¿no? Mujeres con ansiedad, mujeres con depresión, muchas llegan al diagnóstico a raíz de la alta necesidad de apoyo psiquiátrico. ¿En qué rango de edad en promedio, Ale, llegan mujeres contigo? Anteriormente me especializaba más en niñas, o sea, en la edad infantil y adolescencia. Al tener esta difusión ahora, me han llegado muchas mujeres adultas, generalmente mujeres adultas jóvenes, muchas mamás de mis propias pacientes, y también chicas que también ahora, al tener acceso a la información, pues en redes sociales o en la información que normalmente consumen, pues de alguna manera han llegado a sospechar o les resuena de repente cuando se habla de autismo, les resuena y buscan la atención con nosotros. Ale, si me permites, voy a hacer una brevísima pausa. Claro. Pero al regresar me encantaría que nos respondieras lo siguiente. ¿Cuál es el estudio o los estudios que se tienen que hacer en una mujer para detectar al 100% si padeces autismo? ¿Y cuál es el trabajo posterior al resultado que te da el estudio? Ok, excelente, perfecto. Va, perfecto. Ella es la neuropsicóloga Alejandra Gallardo y el tema del día de hoy es autismo en mujeres. Volvemos. Continuamos charlando con la neuropsicóloga Alejandra Gallardo y el tema del día de hoy es autismo en mujeres. Ale, vamos a hablar de las señales. ¿Cuáles serían las señales más comunes de una mujer con autismo? Ok, bueno, cuando van a ir transitando, dependiendo de la edad de desarrollo en la que se encuentre, pero en general va a ser la dificultad para comunicar y para interactuar con otras personas. En las mujeres, sobre todo cuando son adultas, tienen una historia de tener la sensación de sobreesforzarse en sus relaciones interpersonales. La ansiedad es algo que vemos constante en ellas. Historias de abuso y de rezago social. Dificultad para entender mensajes sociales implícitos, entender la maldad, entender si alguien te está haciendo daño, la dificultad también en la pragmática, le llamamos del lenguaje, la dificultad para entender los mensajes, por ejemplo, de doble sentido, ironías, chistes, sarcasmos. Generalmente, como son mujeres que crecieron con una sensación de inadecuación, de manera compensatoria se vuelven muy perfeccionistas. Entonces, generalmente son mujeres que son muy perfeccionistas. Ale, aquí el rol del resto de la familia, ¿cómo tiene que ser? Digo, yo me quiero imaginar en algunos hogares, no sé, desesperación, la dificultad para comprender tal vez a la hija o a mamá o a mi esposa.
aquí el rol de la familia, ¿cómo debería de ser? Súper importante, justamente el diagnóstico, en el caso de la población que estamos haciendo referencia ahorita, el acompañamiento de la familia y la comprensión es súper importante, porque el diagnóstico no es una etiqueta como antes el estigma que se tenía, al contrario, es comprensión, entender de dónde vienen esas conductas para poder visibilizarlas y acompañarlas, porque realmente incluso muchas mujeres no necesitan como tal un tratamiento, una terapia, sino simplemente entender por qué les pasa lo que ellas, ¿no? Autoconocimiento y también en su familia. Muchas mujeres que están dentro del espectro tienden a tener alteraciones en la forma en cómo regulan y expresan sus emociones. Muchas niñas son catalogadas como berrinchudas o sensibles, histéricas, histriónicas, ¿bien? Cuando, pues, en algunas ocasiones se debe justamente a estos desajustes en la forma en cómo comunican y cómo expresan sus emociones. Entonces, para una mamá, hablando de una niña, es súper importante porque le cambias totalmente la perspectiva, ¿no? El entender de dónde viene la conducta. Ale, y normalmente una mujer que quiere ser atendida llega contigo, oye, es que creo que puedo tener este padecimiento, o me dijeron que viniera porque ellos creen y vengo a hacerme un estudio. ¿Cómo normalmente llega una paciente contigo? Ok, bueno, generalmente cuando son niñas, la misma familia, ¿no? Ve, mamá, papá. Es que ahora ya hay más información. Afortunadamente ya hay más información. Sí. Entonces las mamás, antes era la escuela, ¿no? Principalmente porque era el entorno donde pues ya convivía, donde ya tenía la oportunidad de interactuar, de que alguien fuera de la familia viera cómo se relacionaba esa niña, y entonces antes era muy común que la escuela. Pero ahorita cada vez más es la propia familia, la propia mamá, el papá que se da cuenta, pero la mayoría de las niñas o de las mujeres que yo atiendo, cuando hablamos de adultas, generalmente llegan porque diagnosticamos a uno de sus hijos o de sus hijas, y al explicarles en consultorio todo lo que implica el autismo, les resuena y se ven muchas veces reflejadas, ¿no? Entonces, como, ok, quizá yo también, si mi hijo o mi hija tiene autismo, pues probablemente yo también, ¿bien? Y también, sobre todo en las adultas jóvenes, muchas veces llegan por su propio pie, o sea, por su propia iniciativa, por lo que te comentaba de que al haber ya más información, pues ven ciertas características, les resuena y llegan buscando nuestro servicio. Ale, ¿cuál es el estudio o los estudios que normalmente se tienen que hacer para hacer un diagnóstico correcto? El diagnóstico es 100% clínico, o sea, no hay ningún marcador biológico, algún estudio de sangre, electroencefalograma, resonancia, que te diga el diagnóstico. El diagnóstico es obviamente observar su historia de desarrollo, porque como ya lo dije, no es algo que surja de la nada, sino que tiene una base neurológica del neurodesarrollo, y los estudios que se hacen son pruebas estandarizadas para tener una observación objetiva de su desarrollo cognitivo, del lenguaje, de habilidades, o sea, las habilidades sociales es algo que se puede medir, que se puede observar. Es difícil porque es muy arbitrario, o sea, depende de quién lo observe, ¿bien? Y por eso se necesita mucha especialización a la hora de hacer un diagnóstico en mujeres autistas, ¿bien? O mujeres que están dentro del espectro, porque no es algo visible, o sea, no es algo que se pueda determinar solamente con observarlo. Y ojo, porque muchas veces también las historias de las mujeres autistas son contadas por alguien más. En el caso de las niñas, por ejemplo, si yo le pregunto a una mamá, ¿tiene dificultad para relacionarse o para socializar? Es muy común que me digan que no. ¿Por qué? Porque la niña desarrolla estrategias de camuflaje, de masking social. Entonces, lo esencial es entender cómo se manifiesta el autismo y escuchar a los niños, escuchar a los adolescentes, escuchar a esa mujer, de cómo se relaciona, de cómo socializa, cómo son sus interacciones, entender cómo son sus vínculos. Ayuda mucho también cuando son mujeres, escuchar a un familiar, o sea, pedirles que nos hablen de normalmente cómo se relaciona, cómo socializa, cómo son sus relaciones interpersonales, pero el diagnóstico es 100% clínico. Y ahora,
una vez obtenido el diagnóstico, ¿cómo empieza el plan de trabajo con esa mujer? Sí, en todos los casos es completamente distinto, porque también, antes de contestarte esto, también muchas mujeres llegan referidas por los servicios de psiquiatría, porque muchas mujeres no llegan pensando o sospechando que están dentro del espectro. Muchas mujeres llegan por ansiedad, por depresión, por trastornos de la conducta alimenticia, y ahora los psiquiatras, pues al ver ciertas características que llegan a sospechar que a lo mejor esa mujer puede estar dentro del espectro, es como también nos las refieren. Algo súper importante es que el abordaje siempre es multidisciplinar, o sea, siempre es apoyarnos de la parte médica para descartar condiciones médicas que puedan estar explicando las manifestaciones y los síntomas que la paciente refiere o que la consultante refiere. Bien, entonces siempre es un abordaje multidisciplinar y dependiendo de cada chica, cada mujer, las necesidades que tengan, el entender lo que le sucede nos ayuda a visibilizar sus áreas de oportunidad y ahí se remite dependiendo de la necesidad de cada quien. Atención psicológica, atención psiquiátrica, incluso en muchas ocasiones referirlas a otros servicios médicos como endocrinología y ginecología, etcétera. Ale, cuando una mujer recibe un diagnóstico, se empieza a atender y a modificar ciertas cosas en su vida, sí observan, sí notan ese cambio de su vida anterior, ahora ya son, no sé, se están atendiendo, que están haciendo un gran esfuerzo por modificar esto, o sea, ¿sí notan un cambio fuerte en su vida? Soy testigo de que totalmente. Es que le dan resignifican su vida, resignifican sus experiencias, le dan una explicación a todo lo que vivieron, dependiendo obviamente del contexto en el que hablemos. En el caso de las niñas, creo que lo vemos más claro con los papás, decir, ya la entiendo más, ya me desespero menos, ya sé de dónde viene esa conducta. Pero en el caso de las mujeres es maravilloso escucharlas cuando por fin entienden que, repito, son mujeres que toda la vida crecieron sintiéndose raras, sintiéndose inadecuadas, sintiendo que no encajaban, sintiendo que había algo malo en ellas, y el que puedan entender por qué sucedía eso, creo que les da mucha paz mental. Y es muy evidente no solamente en ellas, sino por lo menos en su red social de apoyo inmediata, genera un cambio muy bonito. Y ojo, muchas de estas mujeres talentosas, empresarias, muchas de ellas, y obviamente pues si ya les iba bien, pues ahora pues me imagino. Exacto, porque ahora ya no tienen miedo. Mejor, claro. Una de las estrategias que hacen muchas veces es inhibir sus diferencias, y muchas mujeres son súper talentosas, al verse, muchas mujeres que están dentro del espectro tienen intereses o suelen tener intereses muy profundos por diferentes temas, y en algunas ocasiones tienden a inhibirlos porque crecieron creyendo, por lo que las otras personas decían, que eran muy intensas o que eran obsesivas con esos temas, y al entenderlo de dónde viene es algo que abrazan y que incluso empiezan a explotarlo a partir del diagnóstico. Claro, ahorita que lo comentas, sale el que nomás de imaginarme, el que una persona pues viva gran parte de su vida pues planeando, buscando estrategias pues para embonar, para avanzar, es que me gusta hacer eso, pues bueno, tengo que armar un plan para lograrlo. Se me hace muy fuerte. Ale. Sí, muy agotador. Agotador, sí. Agotador, y que ya no tengan que hacerlo y que la familia ya no los obligue a hacerlos, porque muchas veces decimos, es que está en su cuarto, no quiere socializar, y los obligamos a ir a fiestas o a exponerlos a entornos que no son adecuados para ellos. Bien, a ver, tampoco se trata de excluirlos o de que lleguen al aislamiento, pero sí ya ahora a partir del entendimiento podemos pues eso, resignificar el por qué ocurren esas conductas. Así es. Ale, para las mujeres que nos estén escuchando y tal vez, no sé, se identificaron con algunas señales, con algo de la información que nos acabas de compartir, a esas mujeres, ¿qué les pudieras decir? Pues para ti que nos escuchas, si toda tu vida te sentiste diferente o sentías que te esforzabas demasiado para encajar o que te sentías inadecuada, que no lo normalices, que sepas que existe y que es muy probable que exista una explicación, y que entenderlo te va a dar muchas herramientas para sobrellevarlo y también para que tengas o amplíes una red de apoyo. Ale, para
todas las mujeres que quieran contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Pues en mis redes sociales de la clínica en donde yo me encuentro, que se llama Axoma. En redes sociales, en Instagram, estoy como Axoma Med. Axoma Med. Así te pueden encontrar. Así nos pueden encontrar. Para cualquier información, tal vez el familiar de el esposo, hermano, papá mismo. Maestro, vecino. Ándale, exactamente. Que diga, caray, a ver, creo que esos síntomas lo he visto en tal personita. Pues también todo esto va a ayudar muchísimo. Así que, por favor, contacten a Alejandra Gallardo. Ella es neuropsicóloga. Repítenos las redes sociales. Axoma Med. Axoma-Med. Axoma-Med. Empiecen a seguirlos, por favor. Y hay que conocer más de este tema que, para mí en lo personal, Ale, muy poco se habla. Exactamente. El autismo en mujeres. En niños correcto. Tal vez es muy conocido, lo escuchamos muchísimo, pero enfocado en la mujer, creo que pocas veces. Y en la mujer adulta mucho menos. Exactamente. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho. Ojalá vuelvas pronto con nosotros. Aquí estaré si me invitan. Gracias. Alejandra Gallardo, neuropsicóloga. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos.